e-commerce. Hoy vamos a hablar de la industria de viajes, ecosistema de payments. Tenemos un referente de la industria que es Rodrigo Maldonado, Head of Payments en Volaris. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Súper. Un poquito a los que nos escuchan, los que no, nos van a escuchar, de qué se trata esta iniciativa que estamos creando, es dar un espacio donde podemos hablar de los temas de payments y e-commerce en un espacio casual, amigable, para aprender, compartir y crecer. Y hablando de crecer y aprender, hoy a la persona más participativa, más activa, vamos a luego sortear una mentoría, una llamada con Rodrigo. Entonces, pueden dejar las preguntas por aquí o en nuestro chat de WhatsApp. Y me gustaría empezar un poco con el camino personal tuyo, Rodrigo. ¿Por qué y cómo decidiste, o sea, para qué decidiste dedicarte al mundo de payments y cómo llegaste a ser el Head of Payment Solution en Volaris? Pues es que es una pregunta que, o más bien la respuesta normalmente suele ser todo lo contrario a lo que se espera en la gente que me pregunta esto. Yo no pensaba dedicarme a nada que tuviera que ver con bancos, con finanzas ni nada parecido. Yo de hecho estudié guión para cine y televisión. Mi idea de toda la vida era escribir cine, dedicarme a ello, probablemente grabar alguna película. No es que me interesara mucho ser director de cine, pero escribir es algo que me gusta todavía hoy bastante. Terminando la escuela, pues había que buscar un trabajo que me permitiera continuar escribiendo, buscar qué hacer con el material que se escribiera, y entonces llegué al call center de atención a clientes de lo que en ese momento era Elavon México, en alianza con Santander. Y pues yo empecé atendiendo clientes por teléfono, ¿no? Clientes que tenían problemas con sus terminales, solicitudes de papelería para las mismas terminales, cambios, etcétera, etcétera. Lo que se te puede ocurrir que sucede con el negocio adquirente para el cliente que lo está operando. El call center donde yo estaba tomando las llamadas era donde llegué ¿Esto fue en ese momento. qué año? Ese fue 2014, no, 2013. Yo entré allá en marzo del 2013. 10 años. Sí, sí. Estuve 11 y cachito. Sí. Estuve alrededor de 6 meses tomando llamadas. Después, quien entonces era la gerente del call center, Rosy Lovera, me ofreció una posición un poco más con poco más de responsabilidades. Yo era ahora responsable de la capacitación de las nuevas personas que llegaban al contact center, llevar registros de tiempo, etcétera, y evaluaciones mensuales y demás. Estuve otros 6 meses ahí hasta que llegué al equipo comercial de todavía Elavon México, pero basado en una oficina de Santander, atendiendo clientes de una de las regiones que tienen aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y ahí estuve casi 2 años atendiendo clientes, pyme sobre todo, y después cambié al modelo de multinacionales y grandes corporativos, en donde empecé a atender agencias de viaje principalmente, algunas aerolíneas internacionales sobre todo, es decir, no con el headquarters no basado aquí en México. Después me hice responsable de todo el portafolio de aerolíneas, agencias de viajes y hoteles. Y hace un poco antes de la pandemia, en 2020, cuando Elavon sale de México y Santander funda la marca GetNet, pues quedé otra vez como responsable de la vertical de viajes y entretenimiento, ¿no? Desde el equipo comercial. Después fui responsable de esa vertical y otra vertical es decir, yo tenía a mi cargo 2 personas que veíamos principalmente multinacionales y la vertical de viajes y entretenimiento. Por acá escucho dos pasos, dos caminos. Primero pagos y luego aerolíneas. Sí. ¿Cuál es la pasión principal que te llevó a Volaris? Yo creo que de por sí todo lo que tiene que ver con payments me parece que es un mundo que está oculto, y de hecho creo que eso es lo más importante. ¿Por qué acabé en payments si yo quería escribir toda mi vida? ¿No? La verdad es que
el mundo que hay detrás de una transacción con una tarjeta de crédito en el ambiente que escojas es tremendamente gigante. Hay muchísimas cosas sucediendo en todo momento en esa transacción. Y eso me atrapó tanto que acabé pues, dedicándome a eso toda la vida, ¿no? Y después lo mezclas con aerolíneas y sobre todo con aerolíneas, aunque en general el ambiente de travel creo que tiene sus propias particularidades, pero el ambiente, hablando de aerolíneas específicamente, es todo un ecosistema completamente distinto. Hay cientos de cosas más que tienes que conocer, entender, muchísimos jugadores que ya hablas a nivel mundial, todas las cosas que se tienen que considerar si operas en más de un país, etcétera. Entonces, más bien yo creo que te diría, no es que me gusta más aerolíneas o payments, yo creo que más bien payments para aerolíneas en sí solo es un algo separado, un algo distinto. Me parece muy bueno y cuando yo te conocí, justo hablamos de ciertos desafíos que me gustaría que hoy abordamos, la fricción, la experiencia del cliente, pero antes que ir ya al temas de pagos, en este camino de 11 años, ¿alguna persona, alguna situación que te impactó y decir, ok, pues quiero dedicarme realmente a esto, a payments, al comercio digital, a la aviación? ¿O quién ha sido capaz este ejemplo, situación, alguna historia que nos puedes compartir? Mira, yo creo que, pues, a ver, la gerente del call center en ese entonces, Rosy Lovera, creo que era una gran inspiración porque había mucha educación en todo momento y no solo porque yo acabara de llegar al call center y pues por supuesto te tienen que entrenar para tomar una llamada y saber qué hacer cuando un cliente tiene un problema, ¿no? Sino esta dedicación real para que la gente que está tomando las llamadas no nada más sepa canalizar o tomar un reporte y subirlo a un sistema, sino entender realmente lo que está pasando. Tiene dos impactos eso, ¿no? O sea, la gente que toma las llamadas va a hacer el esfuerzo por entender para poder resolver. Entonces, la persona está aprendiendo y al mismo tiempo está ayudando a que el flujo de llamadas sea menos constante, porque pues, el cliente no tiene que volver a llamar si le resolvieron a la primera, ¿no? Omar Ortega, que también fue mi supervisor ahí en el call center, también tenía esta misma visión, todo el tiempo entrenar, pero para aprender, que la gente realmente pueda resolver las cosas por sí solo. Y posteriormente, un saludo a Irving Damián, también hoy es director del segmento de Payments para Travel and Entertainment en GetNet México, también un gran mentor que me enseñó muchísimas cosas sobre pagos específicamente para aerolíneas. Digo, él lleva mucho más tiempo en esto que yo y específicamente para aerolíneas conoce muchísimas cosas, ¿no? Digo, insisto, cuando hablas de aerolíneas y pagos para aerolíneas, o sea, se mete el GDS, todos los archivos de conciliación, todos los archivos de settlement. Hay muchísimas cosas que considerar, ¿no? Y bueno, ya que entramos un poco en la materia, en los últimos años, ¿alguna tecnología que te impactó en el ecosistema de viajes? A lo mejor también alguna historia donde pudieron implementar la tecnología que a ti personalmente impactó y tú crees que tuvo un gran cambio en la industria. Yo creo que no es que lo haya vivido yo cuando esto surgió, más bien creo que me tocó atravesar el momento en que empezaron a llegar a México estas formas de operar y estoy hablando de la multiadquirencia para volúmenes grandes, ¿no? Cuando tienes un volumen de 1 millón de transacciones al mes, lo más sano no es tenerlo todo en un solo proveedor, ¿no? ¿Qué pasa si se cae? O incluso también por eficiencias de costos, por eficiencias de autorización, porque aunque no nos guste en la industria, hay adquirentes que aprueban mejor que otros o hay emisores que le aprueban mejor a unos adquirentes que a otros, ¿no? Entonces, a mí me tocó atravesar justamente cuando llegué a hacerme cargo del portafolio de aerolíneas internacionales, la implementación de un cliente que cómo es que le vas a dar servicio a través de ti, pero también le va a mandar volumen a otro. O sea, yo desde mi perspectiva comercial de vender, traes todo el tiempo esa euforia, esa necesidad de que se cierren los negocios. Me parecía totalmente disruptivo esto de permitir que un cliente envíen volumen no solo a ti, además que tú le digas, ¿por qué no le mandas también volumen a este otro adquirente? ¿Y por qué no te ayudamos a rutearlo de esta manera? Creo que eso a mí... Para entender, pero Sí, o sea, tú tenías llamadas con tus comercios y tú les ofreciste tener adquirencia con otros.
Totalmente. Por unas y otras cosas, digo, hay historias para cada caso particular, pero es que, a ver, insisto, cuando estamos hablando de un volumen de 1 millón de transacciones al mes, hay cosas que hasta uno mismo tiene que decir. Lo mejor es, yo pongo el pedazo de tecnología que sí te puedo ayudar a que todo sea mejor y todo sea eficiente para tu volumen, y tu cliente estás feliz porque tienes mejor autorización, tienes mejores costos, todos ganan, ¿no? Pero en ese momento, digo, yo venía de un segmento de atender clientes mucho más pequeños, eh, que definitivamente no puedes pensar en que a una cadena de 3, 4 restaurantes le digas, pero ¿por qué no tienes terminales de 3 bancos distintos, no? O sea, totalmente otra cosa. Quería dar la bienvenida a los que se conectaron. Les invito a dejar las preguntas aquí o en el chat de WhatsApp, porque al final vamos a sortear una breve mentoría con Rodrigo. Y acá yo sigo con la siguiente pregunta, ya que hablamos un poco de la experiencia del cliente. Hoy todo el mundo habla del customer centric, al final todo buscamos para simplificar la vida de nuestros clientes, la vida humana. ¿Qué tecnología o qué ejemplo de alguna tecnología que ha mejorado realmente la experiencia del cliente o del usuario final que tú conoces o has implementado, has visto? Sucedió con el COVID, definitivamente. Yo soy un entusiasta de la tecnología contactless. Y a mí me duele cuando me doy cuenta todavía los pocos emisores que permiten que sus tarjetas se enrolen en los wallets más grandes, ¿no? Estoy hablando de Apple Pay, Google Pay. Y estoy seguro de que la tecnología contactless va a ser mucho más fáciles los pagos. Digo, hace una semana estaba leyendo el Global Payment Report que publicó WorldPay hace un mes más o menos, y los pagos a través de billeteras digitales han crecido de manera brutal, ¿no? Ya ocupan el primer lugar de transacciones a nivel mundial, y esto solo va a seguir creciendo. Digo, hay particularidades en algunas regiones, pero digo, si nos fijamos, por ejemplo, en las regiones en Asia, la cantidad de transacciones que se pagan con billeteras digitales es, ya no sé si reírme o sorprenderme más y más, ¿no? Y en Estados Unidos también ha crecido mucho. Apple Pay definitivamente tiene un market share envidiable, pero aquí en México, bueno, pues no le Capaz veo. quería hacer un breve break. A lo Sí, mejor hay sí. gente que están escuchando, no son de la industria, contactless, capaz puedes simplificar qué es, como muy simple. Sí, sí, contactless es pagar sin necesidad de que la tarjeta como tal haga contacto con el dispositivo que te va a cobrar, ¿no? La más sencilla es las tarjetas. La mayoría ahora ya traen estas 3 bandas, este logo de 3 líneas, que significa que la tarjeta se puede acercar únicamente a la terminal y con eso se completa el pago. La otra es, se pueden enrolar los plásticos en billeteras digitales, llámese Apple Pay, Google Pay, y también está Samsung Members, no me acuerdo si hay más en el mercado acá en México, pero básicamente es poner tu tarjeta digital en esa billetera. Entonces después puedes pagar con tu celular o con algún wearable, ¿no? Ya sea puede ser hasta el iPad o tu reloj. Yo recuerdo, pues yo soy de Ucrania y Contactless llegó a Ucrania mucho antes que a América Latina. Y recuerdo primera vez cuando que yo vivía en Chile, fui a Ucrania hace 8 años y mi hermano de ahí me mostró, fuimos a un supermercado y él dice, quiero pagar, y acercó el teléfono al terminal y yo lo quedé viendo y dijo, wow, que en Chile eso estaba todavía por llegar. Eso Sí. sí, esto es increíble, contactless. ¿Alguna otra tecnología que impactó en los últimos años la experiencia en aviación, o sea, de cliente en travel? Es que no sé si es una tecnología en específico, pero la inclusión de más y más y más métodos de pago para los clientes creo que es algo que está muy bien.
creo que estamos llegando al final de esa expansión de los medios de pago y ahora vende así, y ahora vende así, y ahora vende así, porque también lo que nos estamos encontrando muchas veces es con situaciones de ya no traigo más ventas, sino reubico a mis clientes en estos otros medios de pago, ¿no? Que también está bien porque al final si el cliente que, no sé, antes pagaba con tarjeta de débito, ahora te paga con una transferencia SPAY, por algo será, le es más cómodo. Algo sucede que le es más cómodo y qué bueno para todos que haya estas opciones, ¿no? Pero el abrirse cada vez más, que los clientes tengan más apertura por implementar más medios de pago, creo que me parece súper, súper relevante para la industria, específicamente de travel, porque antes, digo, rentar autos, por ejemplo, que puede parecer algo muy sencillo comparado con todo lo que significa operar el negocio de pagos de una aerolínea, por ejemplo, pero antes era, dejas una tarjeta de crédito en garantía y tienes que dejar allí dinero parado los 5, 8, 10 días que vayas a estar de vacaciones. Y ahora hemos visto que esto también está cambiando. Las arrendadoras de autos también están prestándose a transacciones con débito, donde déjame un dinero aquí, ya te acepto también que tú puedas rentar un auto, ¿no? Cosas que en su momento decías, es imposible, las arrendadoras nunca van a cambiar esta manera de operar porque no les conviene, porque hay mucho riesgo, lo que sea, y estamos viendo cosas que sí están sucediendo y a mí me parece bastante interesante. Anoté dos cosas principales que comentaste, que es contactless y los métodos de pago. Hablando de los métodos de pago que se suman y suman más, y yo sé que América Latina es uno de los líderes a nivel global de los métodos de pago. En México creo que cada 2, 3 meses aparece un wallet nuevo, un fintech nuevo. Obviamente esto atrae actores, malos actores, defraudadores. En tu experiencia, ¿has enfrentado algunos intentos de fraude, de alguna historia en aviación que tú nos puedes compartir, cómo lo han abordado o has vivido en tu propia carne? Mira, habiendo estado del otro lado y ahora de este lado, yo lo primero que digo, yo creo que primero hacer una anotación importante. Sé suficiente de fraude como para platicarlo, pero yo no soy ningún experto en fraude específicamente, ¿no? Nunca me he dedicado al 100% a lo mismo, pero una cosa que sí que sí aprendí del otro lado y que ahora aplico en pensar siempre en nuevos medios de pago es que uno como comercio se tiene que asumir en desventaja en todo momento. Eh, y lo decía alguien que lleva mucho más tiempo en pagos que yo. Aquí en México, una gran figura de la industria, el ingeniero Hidalgo decía, lo más grave de los defraudadores es que ellos no tienen que pasar por un comité de aprobación para lanzar una nueva forma de robarse el dinero. Y nosotros sí tenemos que pasar por un comité de aprobación para protegernos del dinero que ya nos están robando. Eso me parece que es siempre se lo digo a alguien que me dice, ¿y cómo me protejo para no tener fraude? Primero te tienes que asumir en desventaja. Alguien un día va a encontrar cómo y te va a robar dinero. La cosa es que estés preparado para ese día y que tengas medidas de seguridad que te permitan preverlo lo más posible y si no, pues mejorar esas medidas cuando suceda algo para que la siguiente vez no te pase, ¿no? Una cosa que me parece súper importante, además de asumirse en desventaja, es todo el tiempo, creo que la principal defensa contra el fraude es quien recibe el pago. Cuando hablamos de una multinacional donde todo es e-commerce y demás, es mucho más difícil pensar en que hay una persona detrás del mostrador que se puede hacer responsable de prevenir el fraude. Pero siguiendo la tendencia o hablando del ecosistema de pagos en travel, en un hotel que recibe pagos con tarjeta o que recibe una llamada y toma los datos de la tarjeta para hacer el cobro, la persona que está recibiendo ese pago siempre tiene que saberse la principal defensa contra el fraude de su comercio o de la empresa para la que trabaja. Porque es esa persona a la que le van a jugar con ingeniería social, perdón. No, ese es lo primero que el defraudador va a hacer. Ganársela con discursos de sí voy a comprar, pero me interesa más y quiero más y más y más. Y por supuesto que la persona que está vendiendo, pues lo que le interesa siempre, como a todos los comercios, es vender más.
Y ahí es donde la ingeniería social se vuelve un verdadero problema, porque el defraudador te hace creer que es tu amigo, que quiere hacer un gran negocio contigo y después ya no. Acá quería agregar porque la semana pasada en Risky Fight hicieron un webinar con un ex defraudador. Sí, sí, lo escuché. Sí, sí. Y bueno, claro, él compartía que su principal forma de social engineering es llamar y reclamar que lo robaron, o sea, y ver cómo la empresa actúa, qué sistema usan, qué preguntas hacen, es impactante, ¿no? Que son gente demasiado inteligente. Sí. Efectivamente, no necesitan un comité. Lo que nosotros observamos mucho que son demasiado colaborativos, demasiado colaborativos. Sí, Entonces, si se van a pelear, se van a pelear al principio, solamente para hacerte a ti que tú como atención al cliente, como venta inmediatamente face to face digas, no señor, tranquilícese, por favor, yo le ayudo. Ya te ganaron, ¿no? Ahí ya entraron, ya tienen un pie adentro y lo que hay que hacer es recordar las reglas del fraude, ¿no? O sea, la primera que siempre digo que parece muy tonta, pero es nada que sea demasiado bueno para ser cierto, probablemente no es cierto. Sea un cliente, asesoramos hace poco unos amigos y yo a una empresa pequeña que estaba entregando flores localmente en un estado de la República, en un municipio, que se estaban promocionando en TikTok vendiendo arreglos florales. Entonces tenían ahí implementado, no sé qué, no recuerdo en este momento qué e-commerce, qué pasarela de pagos tenían puesta, pero vendían 2, 3 arreglos al mes y las demás eran vendidos face to face en el mostrador, ¿no? Y un día recibieron un pedido de 50 arreglos florales. Los entregaron todos y después llegaron los contracargos por los 50 arreglos florales. Y yo lo primero que decía es, una persona que vende 3 arreglos al mes, recibe en un pedido 50, algo está muy mal. O sea, desde ese momento es, no, tengo que hacer algo para evitar que esto se pueda. Mejor sospechar y hacer lo que se pueda para que el cliente no se sienta desatendido, y si es una venta legítima, que por supuesto que puede suceder, no se sienta atacada, pues mejor un trabajo que hagamos de, señor, necesito que venga a pagar acá, no me sirve la pasarela, no sé, cualquier cosa podemos trabajar con los clientes, estoy seguro que los clientes, los comercios pueden hacer para evitar llegar al punto en que ya recibieron los contracargos y además perdieron la mercancía. Rodrigo, y para cerrar un poco el tema de fraude y seguridad, ¿qué diferencia tú ves a lo mejor en México o Latam comparando con otras regiones? Porque yo personalmente, vivir en diferentes partes del mundo, tanto fraude como yo sufrí en México, no he visto nunca. Sí. Yo he vivido en Europa, en Estados Unidos, en China, Chile, Brasil, pero en México, la verdad que sí. ¿Qué ves tú desde este lado como corporativo? ¿Qué diferencia tenemos? Yo creo que lo primero es que, y lo acabas de decir tú en el tema contactless, ¿no? O sea, ¿hace cuántos años se implementó contactless en otras regiones del mundo? Y ahora apenas lo estamos haciendo. Entonces, en México, el e-commerce y las ventas en línea salieron y dieron el boom apenas hace 4 años, 3 años y medio con COVID, ¿no? Estamos viviendo apenas el adaptarnos y el reaccionar a todo lo que los defraudadores aprendieron durante un boom de ese tamaño, donde los comercios estaban desesperados por no perder venta, donde la gente estaba desesperada por no salir de su casa, y de pronto el e-commerce crece, pues los defraudadores crecen con ese e-commerce, ¿no? Y después viene el recuperarse un poco de la pandemia y empezar a crecer otra vez, pero bueno, traes ahora aprendizajes que tienes que realmente poner en práctica para que no vaya, para que ese defraudador también baje junto con, o se estabilice junto con el resto del mercado, ¿no? Si no siga creciendo y te coma más de lo que estás vendiendo extra. Gracias, buenísimo. Nos quedan aquí unos 15 minutos. Bienvenidos a todos los que se conectaron. Dejen las preguntas que vamos a revisar al final. Recuerdo que vamos a sortear una pequeña mentoría con Rodrigo. Y bueno, vamos un poco migrando. Ya hablamos de tu camino personal, de la tecnología, fraude, futuro. Algo que ya no quiero preguntar
¿cómo es en 5 años? Porque en nuestro primer episodio, Mario de Office Depot me regañó, dijo, ¿cómo sabemos qué va a pasar en 5 años? Acá no sabemos qué va a pasar en un año. Entonces, Rodrigo, ¿cómo es el siguiente año? O sea, 6, 12 meses, tecnología que van a cambiar, que tú ya ves unas nuevas tendencias en la industria. No sé si este año, no sé si en 5 años, espero definitivamente que no, pero así como soy entusiasta de contactless, creo que Tap to Pay es algo que espero que suceda pronto en México de manera que ya esté bien implementado, que los clientes lo puedan utilizar. Para quien no sepa qué es Tap to Pay, es esta capacidad de que tu dispositivo contactless, vamos a hablar, tu celular que hoy puedes usar para pagar en una terminal, también se convierta en una terminal. Entonces, lo activas para recibir un pago y la otra persona que tiene una tarjeta contactless u otro dispositivo contactless, otro celular, te va a pagar. De hecho, hace 2 días Apple presentó en su conferencia de desarrolladores que ya va a permitir también el pago con cash en Tap to Pay en el iPhone, ¿no? ¿Cash? Sí, de Apple Cash, a veces que puedes hacer cash-in. Okay. Como al final, o sea, la experiencia de Pix. Correcto. De Brasil. Sí. Pero en México yo no, salvo error y una disculpa si ya estoy diciendo una tontería, pero me parece que no hay todavía un proveedor que esté ofreciendo realmente a los comercios recibir pagos a través de Tap to Pay. Creo que es algo muy, muy relevante porque estamos hablando de un ahorro monumental en el mantenimiento, entrega, recoger, papelería y demás de terminales punto de venta. No saben de verdad el tamaño de dinero que se gastan los adquirentes y los bancos en general para mantener, entregar, recoger terminales punto de venta. Digo, ya estamos dejando un poco atrás el papel porque la mayoría de las terminales que ahora están entregando desde el año pasado para acá son normalmente terminales que ya no traen impresora, unas más que otras, digo, pero el dinero que se invierte en eso, que se pudiera ahorrar cambiando la Tap to Pay, creo que es algo, a mí cuando me presentaron Tap to Pay hace un año más o menos, ese me pareció que es realmente una revolución que sigue en el mercado de pagos con tarjeta presente. Disponibilizar o sea, hoy si quieres ir a comprar una terminal pequeña de un agregador, un Clip, Mercado Pago, lo que sea, y tienes que ir a un lugar a comprar tu terminal para ponerte a vender porque ya pusiste una tienda y necesitas recibir pagos con tarjeta. Ese onboarding se va a hacer mucho más fácil cuando sí quiero recibir pagos con tarjeta, mi teléfono es compatible, listo ya, que lleguen a pagar. O sea, básicamente también hablamos de esa experiencia onboarding. Todo lo que inmediatamente pongo en negocio ya quiero empezar a cobrar. Absolutamente. Para ahí vamos. Sí. Ya vamos a las preguntas. Veo que Alejandra, Matías, Daniel dejó algunas preguntas. Tengo 2 más yo, primero. Esta un poco más de recomendaciones y consejos a los que nos van a escuchar. ¿Qué habilidades, ¿no? Skills de gringos recomiendas desarrollar a alguien que quiere estar en esa industria de payments, e-commerce, pagos? ¿Qué habilidades o a lo mejor libros, cursos recomendarías? Mira, algo que nadie me cree, pero creo que es súper valioso, es estudiar metodologías ágiles. Me parece que es súper importante. Yo me fui a lo más básico, yo leí y me eché algunos cursos online de Scrum. Me parece que es algo súper, súper relevante, o sea, como dueño de los medios de pago en una empresa o como proveedor de medios de pago, que entiendas que algo que me parece súper importante para no extenderme mucho de las metodologías ágiles, pero particularmente de Scrum, es que entregas en el menor tiempo posible lo que ya sea valor para el cliente, ¿no? Normalmente está hecho para proyectos de release de software, ¿no? Pero en este caso, creo que aplica para todo. Le tienes que entregar al cliente algo y es un proyecto que va a durar 6 meses, pero le estás diciendo que el primer sprint termina al mes, bueno, pues entrégale algo al mes y que el cliente lo pueda usar. Y eso creo que aplica para todo lo que tiene que ver con payments cuando vas a trabajar con empresas a las que les estás vendiendo algo y les prometes algo en el corto plazo. Y del otro lado, además te ayuda, o sea, ya estando del lado de una empresa, lo que les digo es
también ayuda mucho porque te ayuda a entender un poco cómo organizar tus proyectos para que en todo momento tengas claro cuáles son los siguientes milestones en este proyecto que tienes que lograr para que tu empresa empiece a funcionar con esto, que seguramente te costó una inversión de dinero bastante importante. Y definitivamente, digo, pagos al final ya es algo tecnología. Todo lo que tiene que ver con payments es tecnología. También es financiero, tiene mucho que ver con números y demás, pero principalmente es tecnología. Entonces, algo que les diría es, lean todo el tiempo tecnología, porque la tecnología es lo que nos va a empezar a llegar. A los pagos nos llega un poco después todo lo que se desarrolla en el ambiente tech, pero nos va a llegar. Entonces, a mí me apasiona mucho estar leyendo sobre estas nuevas innovaciones. ¿Y dónde, Rodrigo, dónde Sí. lees, por ejemplo? ¿Qué plataformas, revistas digitales, qué sigues o las personas que nos recomiendas seguir? Mira, estoy suscrito de entrada a New York Times, Washington Post y no me acuerdo cuál otro. Y además, digo, ahí está noticias de Apple, tengo, no me acuerdo cuál es el servicio de noticias que tiene Microsoft, que también tengo la aplicación. Estoy suscrito a la mayoría de cosas que te puedan llegar noticias de todos lados, ¿no? Y muchas veces te encuentras la misma noticia en 2, 3 lados, pero todos lados donde te puedas llegar con noticias que tienen que ver de tecnología me parece súper importante. Ahorita, perdón, no me viene a la mente una personalidad específico. Por ejemplo, en LinkedIn también me la paso leyendo muchas cosas que se comparten. Tengo interacción con mucha gente del ecosistema de pagos para travel y no para travel. Pero bueno, hay que seguir a las relevantes de la industria, ¿no? Principalmente a las empresas. Le dirían, pues, sigan a los adquirentes más grandes del mundo, las páginas de Elavon, de WorldPay. Creo que por ahí podemos empezar, porque, por ejemplo, alguien ya que lo empieza a hacer, le va a llegar el Global Payments Report de WorldPay, que es un artículo, un paper gigantesco con las tendencias de pago del mundo, que creo que es súper relevante para alguien que se quiere dedicar a esto. Bien, anoté entonces metodología ágil, seguir a los adquirentes, noticias de principales revistas mundiales y obviamente LinkedIn, donde y si tienes buena red, obviamente te llega buena información. Claro. De mi lado, última pregunta que me encanta personalmente. Si tú pudieras retroceder a 5 años atrás, ¿qué consejo te hubieras dado a ti mismo? Híjole, hace 5 años, un poquito antes de la pandemia. Se la voy a robar a Tom Hanks porque a él se la escuché en una entrevista que le hicieron hace poco. Pero yo creo que lo que me diría a mí mismo es: This too shall pass. Esto también pasará, para lo bueno y para lo malo. Que, a ver, tradúcenos un poco qué significa esta frase para ti. Si la estás pasando muy mal en tu vida, this too shall pass. Esto también pasará. Al final hay luz después Sí. de la dark times. Y al revés lo mismo, la estás pasando muy bien, te está yendo de lujo, this too shall pass. Sí. ¿Verdad? Sí, que al final es todo un balance, ¿no? Sí. Yin yang. Bueno, yo puedo seguir charlando, pero acá tenemos algunas preguntas. Vamos con la primera. Yo propongo dar como 2 minutos por cada pregunta. Tenemos como 7. Sí. Alejandra Lomeli, de todas las innovaciones tecnológicas que hay, ¿cuál te gustaría implementar para Volaris? Pues es una pregunta que no sé si puedes responder, pero a lo mejor algunas verticales de tecnología que estás viendo, analizando. No sé si específicamente para Volaris, pero insisto, ¿qué me gustaría ver implementado más en el mercado? Contactless y definitivamente Tap to Pay. Ahí hay que tener el ojo. Yo diría, no sé si hay algún adquirente aquí en mexicano que me esté oyendo, pero ahí creo que está la siguiente innovación grande en payments. O sea, en nuestra comunidad de WhatsApp seguro hay, conozco varios. De hecho, Antonio del equipo nuestro, si puedes ayudarnos a dejar el link al WhatsApp en los comentarios, te lo agradecería. Siguiente pregunta de Matías. ¿Cómo ves la tecnología para las transacciones offline versus el mundo online? ¿Qué oportunidades ves en México? Y bueno, ya hablamos de contactless. Sí. ¿Qué oportunidades veo? A ver, creo que
y esta es opinión 100% personal, creo que la tecnología de aceptación de pagos en el mundo offline está donde debe estar, no, salvo la implementación, insisto, de estas tecnologías contactless, Tap to Pay y cualquier cosa que surja en el futuro, que no estoy diciendo que esté estancada la tecnología, eh, creo que funciona. O sea, una persona tiene una terminal, va a poder cobrar con tarjeta y creo que ya tiene recorrido el camino grande. Lo que sí les diría a todas las personas que están empezando un negocio y que necesitan empezar a cobrar es olvídense de que el efectivo sea su única forma de cobrar. Implementen más cosas porque más medios de pago es más clientes. Yo sé que muchos me van a decir, es que a mí todos me pagan en efectivo. Bueno, pues un día va a pasar que de tus 10 clientes va a llegar el 11º que no te va a poder comprar porque no le aceptas más que efectivo. Y yo sé que uno de 11 puede parecer muy poco. Es que eso va a empezar a crecer, ¿no? Entonces, hay otras cosas que implementar antes de pensar en tarjetas o además de tarjetas, hay que poner desde una transferencia que muchos negocios pequeños ni siquiera transferencias aceptan, pero de ahí te puedes ir pensando aún en transferencias, SPI, CODI, DIMO, hay que pensar en eso, más medios de pago es más clientes. Creo que eso es lo que falta, ¿no? Que en el mundo online estamos metiendo en todas las personas, por eso digo, estamos metiendo, todas las personas que estamos involucradas en payments, estamos enfocándonos en cómo crecer el mundo online y cómo los clientes tengan acceso a mejores formas de pagarnos online. Y creo que estamos descuidando un poco que no es que le falte tecnología, sino que los clientes que venden offline tengan claro que tienen que abrir sus puertas a más medios de pago. Muy bien, recibido. Acá una pregunta más, pero no sé si se refiere a algo profesional. A ver, ¿qué estrategias se implementan para ser más proactivo en vez de ser reactivos? No sé, me refiero, creo que se refieren a tu equipo y a tu forma de trabajo. Pues bueno, a ver, lo proactivo siempre es, creo que esta forma de ver y escuchar todo el tiempo noticias de tecnología es bastante importante para estar pensando todo en lo que se puede hacer, ¿no? Y a veces no tienes que esperar a que la tecnología llegue para que la puedas ofrecer a tus clientes, sino si hay formas de que implementes cosas nuevas desde, surgió una aplicación para gestionar proyectos, pues a lo mejor eso se adapta a tu equipo, ¿no? Ya lo leíste en un artículo, lo implementas y a lo mejor te funciona. No sé si va por ahí la pregunta, pero... Al final, no tener miedo, ir a probar, un poco equivocarse, pero los primeros, como dicen, los primeros siempre ganan. Sí, sí, sí. Daniel, sé que Volaris acepta cripto porque tienen operación en El Salvador. ¿Cómo funcionan? ¿Crees que cripto tiene futuro en el mundo real? Sí, Volaris acepta cripto porque estamos operando en El Salvador, eso es verdad. Creo que cripto tiene potencial en el mundo. Híjole, muy buena pregunta. Me voy a ir a los hechos para que nadie se moleste. Me voy a ir a los hechos. El Global Payments Report puso que el 0.5% de las transacciones mundiales se hacen con cripto hoy en día. Hablando de pagos, ¿no? Me parece que es sumamente poco, que siguen estando en más o menos los mismos rangos de participación dentro de todos los pagos a nivel mundial que hace 5 años. No vi un boom en la pandemia como sí se vio con el e-commerce. Yo creo que cripto está todavía buscando su lugar en el mundo, es lo que yo creería, ¿no? No demerito la tecnología porque además soy un entusiasta de la blockchain, creo que hay cosas muy, muy interesantes, pero específicamente que puedas comprar algo con criptomonedas, creo que no sé si vaya a pasar un día, pero hoy definitivamente no lo veo sucediendo en el día a día. Muy bien. Maje pregunta, ¿las implementaciones de pagos son in-house o tienen implementaciones de terceros que soportan el E2E de pagos? Esto no sé qué es E2E. End-to-end. Bueno, Pero no entendí la pregunta. creo que se refiere si normalmente ustedes implementan o desarrollan tecnología, algo desarrollan in-house o buscan más proveedores y soluciones de terceros. Mira, para no responder directamente desde la perspectiva de Volaris, lo que les puedo decir es, como
Y viendo que la pregunta probablemente venga de alguien que le interesa entender cómo ofrecer estos servicios hacia los clientes, yo creo que es muy importante tener las dos opciones abiertas, ¿no? Que puedas adaptarte a soluciones estándares en el mercado, llámense pasarelas que todo el mundo utiliza, que todo el mundo se puede conectar fácilmente, como ofrecerle a tus clientes una integración en la que tú únicamente juegues en el llamado de la transacción, apruebas y haces lo demás y regresas, ¿no? Creo que es importante que el end-to-end suceda. A ver, siempre me peleo con ese término del end-to-end porque pues el end-to-end siempre va a suceder, haya alguien en el medio o no en el medio, pues siempre va a haber los dos, el principio y el final, ¿no? Quien sea que ofrezca estas cosas hacia empresas, hablando de métodos de pago, tiene que estar listo para proveerlos con alguien en medio o directamente. Súper. Ok, vamos con la pregunta de Alfredo y después terminamos con de Matías y vamos a dar el cierre a esta charla. Alfredo, algo que a mí también me interesa mucho es saber, ¿qué opinas de los programas de recompensa en millas? ¿Realmente funcionan o son un costo más para la aerolínea? Pues mira, no lo sé, francamente no lo sé. Esa es una buena pregunta que se me escapa un poco. Yo te podría hablar desde mi perspectiva, medios de pago, qué tan fácil es que procesemos un pago con las millas del cliente. El sí funcionan o no, esa es una muy buena pregunta que les voy a quedar a deber. Alguien de Loyalty. Sí. Ok, bueno, vamos con la pregunta de Matías. ¿Qué legado te gustaría dejar en Volaris? Yo agregaría aquí un poco también qué legado te gustaría dejar capaz en tu camino profesional que buscas a lo mejor transformar, algún sueño, meta que tú tienes en mente que te gustaría que sucede. Un poco compártanos tus sueños y motivación. No nada más en Volaris, definitivamente en cualquier cosa que haga en mi carrera profesional, creo que el legado que siempre busco dejar es que me recuerden porque hicimos las cosas bien. Y cuando digo hicimos, es todas las personas que me acompañan en cualquier momento de mi carrera profesional, ¿no? Y que pudimos ayudar a donde sea que estemos, a donde yo sea que esté, ya hablando personalmente de mí, que pude ayudar a la empresa con la que trabajé, a la empresa para la que trabajé, a que mejore sus maneras de ofrecer medios de pago a sus clientes finales. Eso a mí es lo que me parece súper relevante, que se acercan después, digo, ahora que ya se acerca más gente a preguntarme sobre ¿y cómo implemento más medios de pago y demás? Siempre digo, bueno, primero lo primero, ¿estás listo para implementar más medios de pago o nada más es porque alguien no te cobró, no te quiso pagar más que con tarjeta y ya crees que solo vas a poner tarjeta? Yo creo que es lo que decía hace rato, es más medios de pago, es más clientes. Y a mí me gusta mucho que cualquier persona con la que trabaje diga, es que Rodrigo nos ayudó a acercarnos a estas cosas o completar estas cosas, pero que pudimos llegar a más clientes porque abrimos más las puertas a mejores medios de pago, ¿no? Súper, súper. Aquí yo debo compartir, confesar que cada comunicación que tenemos contigo de verdad es un placer, siempre muy, yo digo, en los mundos de negocios se agradece siempre la comunicación, aunque cuando es un no, y no hay ahorita o mañana latino, que a mí personalmente yo sufrí mucho hace 10 años cuando llegué a América Latina. Entonces, siempre las comunicaciones contigo son muy buenas, es un placer y hablar contigo de los proyectos y también tenerte aquí. Algunos últimos recomendaciones, ¿con qué quieres cerrar este podcast? Híjole, pues ya, creo que ya dije casi todo lo que tenía en mente, pero si alguien me está oyendo y tiene la capacidad de implementar Tap to Pay y mejores tecnologías contactless en el mundo offline, yo creo que ahí está el nuevo granito de la industria de los pagos. Y en lo general, yo creo que esta industria es súper divertida. Todo el tiempo cambian las cosas. Hasta en el negocio que ya está más cerrado, de pronto suceden cosas. Me da mucha felicidad ver también que en México se está saliendo ya de esta metodología que tenían los clientes antes de solo pelear por el precio y nunca el servicio era después.
creo que está también cambiando eso, ¿no? En México, en la industria bancaria, creo que en lo general, pero sobre todo en la industria de pagos, ¿no? Enfocado por muchos factores por ahí, que tiene que ver con la entrada de players globales y demás, pero me da mucho gusto ver que el servicio, los valores agregados están ganando participación versus el precio. Me encantó conversar hoy, Rodrigo. Gracias por tu tiempo, gracias a nuestros participantes. Vamos a luego sortear la mentoría y vamos a anunciarlo por el canal. Les dejo el link acá en los comentarios. Únense a enviar una solicitud para unirse. La próxima semana ya tenemos otro referente de la industria de e-commerce. Vamos a hablar con una persona de Falabella, Colombia. Entonces prepárense y buena noche a todos. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, Vadim, por la invitación. Chao, chao a todos. Bye, bye.